Gamavisión presenta En Confianza con José Ignacio Arevalo. Quizá por ingenuidad, curiosidad o coincidencia, alguna vez habremos visto un video de sexo, llevado a cabo por actores y actrices porno. Pero involucrar a niñas y niños a este tipo de actividades es bajeza humana. Y hay redes que lo hacen. Veamos el siguiente reportaje preparado por Jennifer Espinosa. Pornografía infantil. Ya estamos en confianza. Bienvenidos. Uno de los casos más recientes fue detectado por la policía en el sur de Quito. Se trataba de una red de pornografía infantil. El hecho fue investigado luego de que la madre de una niña de 12 años denunciara que su hija habría sido violada por los perpetradores, los mismos que habrían usado perfiles falsos de menores de edad para hacer contacto con la víctima y después de ganar su confianza, pedirle fotografías y videos íntimos para luego chantajearla. Y es que es así como operan estas redes delictivas, advierte Freddy Zarzosa, jefe de la Unidad de Delitos Informáticos. Entonces, luego de esto empieza una extorsión, ¿no? Indicándoles de que si es que no les entregan mayor información o incluso llegar a tomar contacto físico con estas personas, pues viralizan este tipo de información y lastimosamente varios niños y niñas y adolescentes también pues han caído en esta situación. En lo que va de 2020 se registran 37 casos de pornografía infantil, una cifra mayor a la del 2019, sostiene el jefe de la Unidad de Delitos Informáticos. Hemos estado detectando que tenemos un 30% de aumento en este tipo de delito, de lo que es pornografía infantil y sus derivaciones. Sin duda alguna atribuimos al tema de la pandemia por el uso exclusivo de las tecnologías. Y sí, estamos realmente preocupados. El uso exclusivo de las tecnologías por la pandemia expone a los menores de edad, mucho más cuando no son supervisados por adultos. Según una encuesta de la organización Plan Internacional realizada en Ecuador a 500 niñas y adolescentes, la violencia también llega por Internet. Lo confirma su directora para nuestro país, Rosana Viteri. El 86% de las encuestadas o alguien que ellas conocen han recibido amenazas de violencia sexual. Esto es muy importante porque la principal violencia que están sufriendo a través del Internet es violencia sexual, es insultos, es ofensas, es acoso. De llegar a detectar que su hijo o hija es víctima de alguna red de pornografía, la denuncia es primordial. Hacer la respectiva denuncia, no borren la información, no bloqueen la información, porque esa es la evidencia digital. En Ecuador, el delito de la pornografía se castiga con 13 años de prisión. Sin embargo, las secuelas en las víctimas pueden durar toda la vida y desencadenarse en otros problemas sociales, como el suicidio. Un tema importante, delicado y sobre todo de interés nacional. Para ello estamos presentes aquí con el ingeniero Fabián Hurtado. Él es experto en informática y también perito. Ha participado en algunos casos investigativos a quien pues nos complace contar ya con su presencia en este set. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un poco el modus operandi de este tipo de redes. ¿En qué se fijan para sus víctimas? José Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, felicitaciones por el programa y muchas gracias por la invitación. Bueno, antes quiero aclarar que no soy perito, soy experito. Experito, muy bien. Valga la aclaración, Sí, estas redes se difunden ya desde hace muchos años. Tenemos casos como, por ejemplo, en el 2015, un caso... Usted formó parte de un caso investigativo al respecto. Exactamente, formé caso del primer operativo Camaleón, donde se capturó a una banda organizada que tomaba fotos, captaba personas. Se le llamó Camaleón, ¿por qué? Porque estas personas se escudaban o se escondían detrás de perfiles falsos. Ahí se perpetró ¿cuál delito? Ahí se perpetró el 173, que es el contacto con finalidad sexual hacia menores de 18 años. Entonces a esta persona le dieron 26 años. Pero ¿cómo es un poco el enganche de estas personas con las posibles o potenciales víctimas? ¿En qué se fijan? ¿Cuál es la debilidad que ellos ven en los chicos? Lastimosamente es muy fácil. Lastimosamente
estas personas, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, tienen una red organizada donde un adulto que se cree experto informático está detrás de un computador. ¿Esperando qué? Esperando los resultados de la investigación de todos sus chicos o de todas las personas un poquito más adultas. ¿Qué es lo que hacen? Van a escuelas, colegios, las contactan o los contactan fuera de ellos, pidiéndoles la pruebita de amor, que no es acostarse con ellos, sino dame tu número de cédula, dame tu clave, dame tu perfil de Facebook, dame todos tus datos o tu perfil de redes sociales. Estas personas ya con esa información recabada se la dan al adulto que está detrás del computador realizando la actividad llamada grooming o contacto con finalidad sexual hacia menores de 18 años. Entonces esta persona, ¿qué es lo que hace ahí? Los contacta, disminuye su vergüenza y los niños o niñas empiezan a hacer exactamente lo que esta persona les pide. ¿Se debería decir entonces a los padres de familia que limiten el uso de redes sociales en sus hijos? ¿O cuál sería un poco la alternativa? Las redes sociales no son malas, hay que aclarar, porque no le vamos a decir a nadie que no lo use y que no use un teléfono celular. Aquí lo que hay que tener es más control. ¿Qué hace un niño o una niña menor de 13 años con un dispositivo celular, con un dispositivo móvil que tiene conexión hacia Internet? Hay que tomar en cuenta que los niños ya vienen con una cultura digital desde que nacen, hoy en día. Y hoy en día los chicos ya saben cómo sacar tu clave. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Es más control. Pero ¿cómo orientar a los chicos si están haciendo trabajos de escuela, de colegio, por decir algo? Sin embargo, se van por otras páginas donde en realidad pueden caer en este tipo de trampas. Insisto, yo siempre he sido partidario de que el padre tiene que ser amigo de los hijos. Entonces, si tenemos esa confianza con nuestros hijos, si ya queremos darle una red social, ok, pero que sea supervisado, que sea vigilado, que por lo menos el padre sea amigo de los hijos en redes sociales. ¿Para qué? Para que cuando alguien quiera acceder a ser amigo de ellos, al papá también le llegue la información. Entonces el papá de una u otra forma está cuidando la integridad de su niño. Ahora, si es un perfil falso, por ejemplo, ¿cómo detectar un perfil falso de un supuesto amigo de mi hija o de mi hijo? Quizás va a sonar un poquito, no sé lo que le diga, pero es muy fácil detectar un perfil falso. Hay perfiles, por ejemplo, me envían hoy sábado me envían una solicitud de amistad. Resulta que ayer crearon esa cuenta y resulta que no tiene muchos amigos, no tiene muchos seguidores, no tiene muchas cosas. Hay que fijarse posteadas. entonces en el tiempo de existencia de esa cuenta y la cantidad de amigos que tiene. No solamente eso, sino que, no solamente eso, hay que, recordemos como nuestros padres antes nos solicitaban, hijito, ¿con quién está saliendo? ¿De dónde lo conoces? Etcétera, etcétera. Eso mismo llevaron a la parte digital. Muy bien. Ahora, ingeniero, ¿cuáles son las recomendaciones más allá de, porque es importante que esto quede claro? En este tiempo de pandemia están haciendo trabajos en educación online, pero deben estar en la plataforma. Sin embargo, a veces los chicos se desvían, se van a las redes sociales, a Instagram, a Facebook. ¿Cómo se puede controlar el padre o la madre de familia? ¿Cómo puede controlar este tipo de actividades? Bueno, existen muchos programas para trabajar en computador o en dispositivos móviles. Existen muchos programas con seguridad parental, que es lo que indica, qué es lo que significa esto. Usted al instalar este tipo de programas puede indicarle a su hijo o a su hija a qué páginas puede y a qué páginas no puede. ¿Pero qué tipo ingresar. de programas podrían ayudar a controlar esto? La marca no la puedo dar, pero sí existen en la red, sí existen en la internet. existen en el mercado. Les ruego que por favor los compren, que no se descarguen nada de internet. ¿Cuál es el efecto que hace esto entonces? Lo que hace es limitar el acceso a donde el padre le dice que tiene que ingresar. Por ejemplo, si usted tiene que ingresar a la página de Google, va a ingresar a Google. Si tiene que ingresar a una página de del colegio, va a ingresar ahí. Si se quiere desviar a otra página, ya no va a poder y el padre lo va a saber. Él va a saber hacia dónde se está ingresando. Lo que yo le recomiendo bastante a los chicos, sobre todo, es que por favor confíen en sus padres. Que no les estén dando sus datos personales, que no les estén dando sus datos, su intimidad, que no la estén ventilando por internet, que no la estén ventilando por redes sociales. El ser humano se egocentriza por naturaleza y cualquier giro a la izquierda, giro a la derecha, me compré una camiseta, todo lo quieren poner en redes sociales. Los menores y los adultos.
No sé si será ridículo lo que voy a decir ahora, pero ¿no será importante o recomendable que los padres también formen parte de este conglomerado de amigos de los chicos? Claro, claro, eso es lo que estamos ¿O es conversando. violar un poco la intimidad de ellos? No creo. No estamos violando la intimidad de nadie, porque en primer lugar los hijos tienen la custodia de los padres. Perdón, los padres tienen la custodia de los hijos, mil disculpas. Por lo tanto, recordemos que en la Constitución el artículo 35, 44 y 45 vela por el grupo de prioridad. Entonces, ahí indica que los padres, que el Estado, deben de velar por la seguridad de los chicos. Entonces, los chicos son un bien, son nuestro bien más preciado y nosotros tenemos que cuidarlos. Ahora, estas redes que se conectan con los chicos, me imagino que hacen un estudio previo, ¿no es cierto?, para luego entrar en confianza con los muchachos y lógicamente llevarlos a este tipo de actividades. ¿Qué tiempo es lo que esta gente necesita para ya entrar en confianza con su potencial víctima, ingeniero? Mira, el tiempo que se requiere para esto es muy corto. ¿Por qué? Porque estas redes están en constante comunicación entonces con los chicos. Es muy corto para captar la atención y de ahí esto es a diario. Todos los días los delincuentes informáticos, específicamente la parte de pedofilia, estos expertos en tecnología, les envían datos, les envían, por ejemplo, yo sé cuál es el gusto de la niña, del niño, le envío una canción de tal. Entonces empieza a crear un vínculo. Fíjese que en las estadísticas mostradas por la Fiscalía General del Estado, hasta agosto de este año, tenemos ya 85 denuncias, tomando en cuenta que el año anterior fueron 166 en todo el año. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la parte de pornografía infantil en el mundo? La parte de pornografía infantil está moviendo más de 600 millones de dólares. Ya sobrepasó a lo que es el consumo de drogas. Y está indicado que para el 2021 esto va a costar 6.000 millones de dólares. Aquí la solución entonces es más confianza y control por parte de los padres, ingeniero, definitivamente. Sí, los padres debemos tener mucha más confianza, debemos tener control de nuestros hijos, no debemos darle, nosotros sabemos si nuestros hijos son lo suficientemente maduros para tener y para manejar un teléfono celular. Entonces, si nosotros tenemos confianza en esa madurez, podemos acceder, si no, no. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Fabián Hurtado, amables televidentes. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de este importantísimo tema. Para difundir las noticias existen medios especializados, pero para tratar los temas a profundidad lo haremos aquí, en Confianza. En Confianza, con José Ignacio Arévalo. Les invitamos para que visiten nuestra página en YouTube, En Confianza con José Ignacio Arévalo. Bueno, vamos ahora a hablar con nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Alejandra Sicha, agente fiscal y también experta en delitos sexuales. Ya está con nosotros la doctora, a quien damos la cordial bienvenida. Doctora, gracias por atender nuestra invitación y gracias por estar aquí también. Hay preocupación en los padres de familia, una total preocupación, pero también una gran responsabilidad para el aparato judicial. Bienvenida, doctora. Así es, muy gentil. Muchísimas gracias, José Ignacio. Gracias por la invitación. Para Fiscalía, en este caso, es importante tener estos espacios para poder difundir, en este caso, no solo las acciones que se vienen realizando desde la institución, sino trabajar de la mano, en este caso, con las víctimas, con los padres, en este caso, cuando hablamos de delitos sexuales. Dentro de la preocupación como tal, ya de los delitos de violencia de género, tenemos en Fiscalía los delitos contemplados en el COIP respecto a pornografía infantil, corrupción de menores a través de medios informáticos, tenemos trata de personas que tienen una finalidad de explotación o pornografía sexual. Está contemplado, está establecido dentro de la normativa actual. Ya dentro de los operadores de justicia y los fiscales como tal, estamos llamados a realizar una investigación atendiendo que son grupos de atención prioritarios. ¿Cómo se parte de la investigación en este tipo de casos de pornografía infantil específicamente? Entiendo que ustedes tienen
personas especializadas en esto. Así es. Nosotros trabajamos en primera instancia con la unidad de delitos informáticos de la Policía Judicial, porque ¿qué es lo que nos interesa? Preservar las evidencias, mantener los indicios iniciales por los cuales se iniciarían las investigaciones y nos van a servir ya de sustento para probar una materialidad. ¿Qué pasa si esas evidencias son borradas? ¿El perito las puede rescatar o no precisamente? Existe dificultad para rescatar. Pero no es imposible. Es importante que en primera llamada, cuando reportamos estos delitos que tienen un contenido informático que se utilizan a través de estas tecnologías de la información, se preserve, no se los borre, se los mantenga. Y con eso nosotros podemos activar y accionar ya a través del sistema, en este caso de ciencias forenses, de la Policía Judicial, de criminalística, de los peritos expertos, sacar y materializar esta información. Es por eso que cuando los padres nos alertan de casos de pornografía infantil, ¿qué es lo que ya nosotros inmediatamente pedir autorizaciones judiciales, hacer la extracción, fijación de la página web, del contenido informático, porque todo esto es un insumo necesario para Fiscalía. ¿Eso requiere un tiempo y por eso es que hay ciertas demoras en los casos? Bueno, ¿o depende un poco de la delicadeza del caso? Depende de la delicadeza del caso, de la magnitud del caso, porque podemos hablar de un caso en particular, pero ya podemos trabajar y hablar, por ejemplo, ya de bandas organizadas, de redes que se manejan en esto, y la complejidad ya no solo podía incluirse a nivel de Ecuador, sino abarcar incluso países de la región o otros países en el exterior. Entonces, cuando la Fiscalía necesita armar un equipo interdisciplinario con policía, incluso empezar a trabajar ya a nivel internacional. Si bien puede existir una demora por la complejidad de estos casos, por la mantención de información, esto no obsta que nosotros tenemos el llamado, incluso a nivel constitucional, que nosotros, por ejemplo, en fiscalías de flagrancia a nivel nacional, nosotros tenemos la prioridad de atender, en este caso, violencia de género, específicamente con la atención de grupos prioritarios, niños, niñas y adolescentes. Hay mucha gente que no pone las denuncias correspondientes. No sé precisamente si será en este tipo de casos de pornografía infantil, entiendo de que sí, pero ¿cuál es la pena máxima que el victimario recibe en estas situaciones? Ya, contemplando el tipo penal establecido, digamos, la pena base sería 13 años, que se va agravando considerando, por ejemplo, si tenemos ya un daño como tal en la vida de esa persona, produce una discapacidad o una enfermedad. Podemos y el efecto hablar, psicológico por ejemplo, también. En el efecto psicológico, exacto. Es por eso que cuando dentro de ya del proceso como tal, Fiscalía ordena práctica de diligencias periciales. Una de ellas es la pericia psicológica a la víctima, ver cómo se ha trastocado en este caso su vida personal, si existe o no afectación psicológica, si esta afectación psicológica incluso puede derivar en un daño ya completo del proyecto de vida de esa persona. Entonces, claro, la pena mínima está a 13 años, pero podemos hablar que con agravantes y considerando en este caso ya las circunstancias que pueden ir modificando el tipo penal. Por ejemplo, ¿cuáles son las circunstancias? Por ejemplo, una circunstancia que se produzca daño e incapacidad permanente en la víctima. Ya hablamos de una pena superior incluso de 22 años. Hablamos, por ejemplo, si en este caso el tema de la pornografía está involucrado algún progenitor, está involucrado, por ejemplo, algún maestro, algún profesor de la escuela de la víctima, la pena se ve agravada y ya no hablamos de 13 años. Doctora, bueno, son 13 años una pena básica, pero ¿cuáles son los agravantes para llegar a esta decisión? Tenemos circunstancias que van modificando el tipo penal. Es así, por ejemplo, si se produce ya un daño, una afectación irreversible en la víctima, ya una enfermedad, una discapacidad, tenemos una pena agravada. Es decir, puede modificar si se aumenta, por ejemplo, a 22 años. Sin igual, el tipo penal contempla si, por ejemplo, en el delito como tal participan padres de familia, progenitores de la víctima, profesores, miembros, en este caso, cercanos o que tenían alguna relación con la víctima como tal. Incluso el código habla, por ejemplo, de maestros de culto, de la iglesia, habla el tema de maestros, de profesores, abarca ese círculo para contemplar. ¿Hay padres también que están involucrados en este tipo de cosas? Generalmente sí, no generalmente, pero existe casos... ¿Padres o tíos, personas primos del núcleo familiar, personas del núcleo familiar. En los casos hemos visto una altísima vulnerabilidad en las situaciones de niños, niñas y adolescentes en cuanto a delitos sexuales
sexuales porque están inmiscuidos personas de su entorno familiar, amigos de los padres, no necesariamente familiares directos, pero pueden estar incluidos padres. Ahora, doctora Alejandra Siccha, ¿qué pasa ya después de esta resolución que emite el juez? Pero esta víctima a futuro puede tener daños psicológicos y afectaciones psicológicas que de alguna manera podrían terminar en suicidio. Es importante tener en cuenta aquí, José Ignacio, que el tipo penal, cuando habla y recoge, por ejemplo, ya Fiscalía ha iniciado la acción penal, continúa, llegamos a una sentencia condenatoria en el decurrir de todo el proceso, nosotros incluso requerimos ciertas prácticas de diligencias, por ejemplo, una pericia de entorno social, una pericia psicológica. Aquí valoramos y tenemos como elementos, por ejemplo, sí, el daño, el proyecto de vida, cuánta afectación psicológica puede tener esta víctima, este niño, si va a requerir tratamientos o terapias posteriores. Estas recomendaciones incluso nos hacen los peritos. Entonces, dentro ya de las medidas de reparación a la víctima, no solo con establecer la pena como tal que el infractor deba cumplir, se establecen medidas de reparación. Una de las medidas de reparación son reparaciones económicas, reparaciones, por ejemplo, en este caso inmateriales, y en este caso la reparación que está orientada al tratamiento terapéutico y rehabilitación de la víctima. Ojo, no solo la víctima directa, en este caso el niño o la niña, sino incluso los familiares, los padres, cómo tienen que abordar la problemática de este niño que fue expuesto desde muy pequeño a temas que rebasan, en este caso, por ejemplo, su capacidad para entender contenidos de carácter sexual. Entonces, está orientado que el círculo, en este caso, del derecho penal no solo sea sancionatorio, sino vaya a atender a una reparación. Importante. Gracias, doctora. No se vayan, por favor. Seguimos con la doctora Alejandra Siccha, experta en delitos sexuales. Vamos a hacer un corte y retornamos con más. No se vayan. Para difundir las noticias existen medios especializados, pero para tratar los temas a profundidad lo haremos aquí, en confianza. En Confianza, con José Ignacio Arévalo por Gamavisión. Conversábamos con la doctora Siccha fuera de cámaras y nos decía que es importante recordar que esto es un delito que no prescribe. Coméntenos esta situación, doctora. Muchas gracias, José Ignacio. Es importante anotar que los delitos que atentan el derecho a la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, con la reforma del COIB en el 2018 se establece que son imprescriptibles, tanto en acción como en la pena. ¿Qué significa eso? Para que la gente un poco entienda. ¿Qué significa esto? Que van a poder denunciarse así haya transcurrido 1, 2, 3 años, 5 años, 10 años. Las víctimas no únicamente de delitos, atendiendo en este caso la pornografía infantil, sino delitos que atentaron la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Y que la pena, ya que se determine la responsabilidad, en este caso, la persona puede cumplirla. Es decir, no espera que prescriben 5 o 10 años para darse a la fuga, regresar y no ha pasado nada aquí en el país, sino que tiene la obligación, en este caso, incluso Fiscalía, de mantener, en este caso, activo estos procesos, investigando y moviendo a fin de determinar la responsabilidad. Hay algo que me he quedado un poco preocupado. Usted decía que también hay ciertos casos donde el núcleo familiar tiene algo que ver con este tipo de situaciones en pornografía infantil. ¿Eso significa que de alguna manera podría decirse que no todas las denuncias se las presentan? Sí, así es, José Ignacio. Hay que tener en cuenta que los delitos, incluso en general en el ámbito sexual, y cuando hablamos específicamente cometidos dentro de un aspecto intrafamiliar, pocas veces se denuncian. Se denuncian a través de las instituciones educativas, de personas que han tenido conocimiento, amigos que motivan a las víctimas a que presenten las denuncias. Y esto ha sido hasta cierto grado por un tema de complicidad o por un tema de, ya no hay el encubrimiento como tal, pero sí, porque acarrea vergüenza a la familia. Queremos tapar, por ejemplo, en este caso, que el niño fue expuesto desde pequeña edad, por ejemplo, a temas de contenido sexual, en un tema de pornografía, de intercambio de imágenes de contenido sexual. Hay un
peligro potencial dentro de esa familia con un elemento así, entonces. Así es, por eso la investigación tiene que ser integral y cuando se reportan estos casos hay que tomar en cuenta que dentro de las medidas también que nosotros ponemos, y existen medidas de protección, es sacar a la víctima de ese entorno y ponerla en custodia o en, digamos, a buen recaudo. ¿Por qué no sacar al victimario o al supuesto victimario de ese entorno? El victimario ya si está determinado. Puede ser el primo, la prima o lo que sea. Como fiscalía nosotros, si determinamos responsabilidad de eso, un indicio de responsabilidad, un grado de participación de esa persona, ¿qué nos corresponde a nosotros? Inmediatamente formular cargos, pedir medidas cautelares en contra de esta persona y si tenemos que pedir la prisión preventiva para que el agresor salga, porque la víctima corre un riesgo inminente, lo vamos a hacer. Fiscalía está llamada a hacer En el eso. supuesto caso de que sea un padre de familia, ¿qué hace la madre? Está entre la espada y la pared, ¿qué hago? ¿Lo denuncio a mi marido o no lo denuncio? Puede darse ese caso, que efectivamente puede existir en este caso un tema de miedo a poder denunciar. Pero existen reformas también que hablan justo de los temas de violencia intrafamiliar en nuestro código, las medidas de reparación, que hablan del sistema de inclusión en el sistema de víctimas y testigos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la madre o alguna persona que pueda sentir miedo a denunciar puede ser parte e incluida en este sistema de víctimas y testigos. Ventajosamente, estos temas de familia son aislados. Aislados, Perfecto, sí. muchas gracias. Así. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, Muchas amables gracias. televidentes. Ha sido el programa para comentarles a ustedes este tipo de inquietudes que nacen para la sociedad. Hay que tener más contacto, más confianza con los hijos. Y dense cuenta muy bien a quién tienen de amigos en las redes sociales. Nos vemos el próximo sábado, amables televidentes. Muchas gracias por su atención. Buen día. Gamavisión presentó En Confianza con José Ignacio Arevalo.